¿Y si las pirámides se construyeron antes de la edad de hielo? Imagina que estás allí, en ese momento, suspendido entre la noche y el día, cuando el mundo todavía no ha decidido si despertar o seguir soñando. El cielo se tiñe de tonos violetas y naranjas que se mezclan como acuarelas derramadas sobre un lienzo infinito, y el aire que respiras llega a tus pulmones con una frescura casi olvidada, cargado de ese aroma terroso que solo deja una noche de humedad persistente. No sientes el calor sofocante y seco que asocias con el desierto egipcio moderno, ese que te hace buscar sombra a cada paso. En cambio, una brisa suave y casi tierna acaricia tu rostro, trayendo consigo el murmullo lejano de agua corriendo, no un simple hilo plateado serpenteando entre la arena, sino un río majestuoso y poderoso, ancho como varios campos de fútbol juntos, flanqueado por cañaverales que se mecen en una danza hipnótica y antigua. Bajo tus pies descalzos, la tierra no es esa arena fina e implacable que se cuela entre los dedos y se lleva con el viento. Es una mezcla compacta, de arcilla negra y rica, salpicada de pequeñas piedras pulidas por el paso interminable del agua, y aquí y allá descubres huellas frescas. La marca en forma de media luna de un antílope que bebió al amanecer, el rastro sinuoso de una tortuga que se arrastró hacia un charco cercano, donde las primeras libélulas ya revolotean. Y entonces, con una mezcla de asombro y perplejidad, levantas la mirada hacia la meseta que se eleva ante ti, como un altar natural de roca amarillenta, y ahí las ves, las siluetas que has conocido toda tu vida a través de fotografías gastadas y documentales narrados con voz grave, las pirámides. Pero algo está mal. O quizás, algo está demasiado bien. Estas no son las estructuras erosionadas y desgastadas que has visto en libros polvorientos, con sus caras irregulares marcadas por milenios de viento implacable y sol abrasador. No. Estas son diferentes, frescas, casi vibrantes, con bloques de piedra caliza que brillan con un tono cremoso bajo la luz naciente, como si hubieran sido tallados y colocados apenas ayer por manos expertas y determinadas. Algunos bloques todavía conservan las marcas tenues de las herramientas que los moldearon, surcos superficiales que el tiempo no ha tenido oportunidad de borrar, y el aire mismo parece vibrar con el polvo de cantera mezclado con el perfume dulce de flores silvestres que brotan en grietas imposibles de la piedra. Esto pasa. Te acercas un paso más. Extiendes la mano y tocas la superficie áspera de un bloque bajo. Y sientes un estremecimiento inexplicable, como si la piedra conservara no solo el calor del sol, sino también el sudor y el esfuerzo de quienes la movieron no hace milenios, sino quizás hace apenas unas horas. Pero luego esto, una ráfaga repentina de viento, trae consigo un susurro lejano y escalofriante. Tal vez, el eco de voces cantando en un idioma que tu mente no puede procesar, y una pregunta se clava en tu conciencia como una astilla dolorosa. ¿Y si estas pirámides monumentales no son el logro culminante de faraones poderosos con nombres grabados en cartuchos dorados y coronas ceremoniales? Esos reyes semidivinos que nos enseñaron a admirar en la escuela, y si ya estaban aquí, erguidas como Gu, ardianas silenciosas e inmutables, mucho antes de que el primer escriba mojara su caña de papiro en tinta de hollín negro, en una época cuando el mundo entero era un escenario dramáticamente diferente. Glaciares gigantescos, avanzando como olas congeladas sobre continentes enteros. Y el Sáhara no era ese océano infinito, de dunas doradas y arena ardiente, sino un vergel exuberante de ríos caudalosos que brillaban como espejos, lagos tan vastos que parecían mares interiores, y praderas ondulantes donde elefantes y jirafas deambulaban bajo cielos generosos, cargados de lluvia. Luego, esto. El sol finalmente rompe el horizonte con un estallido de luz dorada, bañando las pirámides en un resplandor casi sobrenatural, y sus sombras se alargan hacia ti como dedos gigantescos que se extienden en una invitación, o quizás
en una advertencia silenciosa. En ese momento preciso y cargado de significado, la narrativa ordenada y reconfortante que te contaron durante años, las pirámides como el apogeo glorioso de una civilización que floreció hace apenas 4500 años, con Khufu comandando ejércitos de trabajadores y arquitectos ingeniosos, comienza a resquebrajarse como una vasija de arcilla antigua bajo una presión invisible, y en su lugar surge algo más perturbador, más vasto e inquietante. Una historia alternativa donde estos colosos de piedra son en realidad reliquias supervivientes de un pueblo olvidado, constructores extraordinarios que desafiaron el frío brutal de la edad de hielo con manos desnudas y mentes brillantes, dejando tras de sí un legado monumental que los faraones posteriores simplemente encontraron, reclamaron con inscripciones presuntuosas y envolvieron con sus propias leyendas fabricadas como un velo ceremonial, cubriendo un rostro ancestral que nadie quiere recordar. ¿Has sentido alguna vez que las pirámides guardan secretos mucho más profundos de lo que nos han contado? Historias enterradas bajo milenios de arena y narrativas oficiales que podrían cambiar completamente nuestra comprensión del pasado humano? Compártelo ahora mismo en los comentarios aquí abajo, suscríbete a este canal para no perderte ninguna revelación futura. Y dale a me gusta, antes de que estas verdades alternativas se desvanezcan nuevamente en las sombras del olvido oficial. Cada segundo que transcurre, los enigmas más profundos de la historia humana esperan ser descubiertos por mentes curiosas y valientes. Por generaciones completas, hemos aceptado sin cuestionamiento la versión oficial como un dogma inquebrantable, una verdad tallada en las paredes inmaculadas de museos prestigiosos y repetida hasta la saciedad en aulas polvorientas de todo el mundo. Las pirámides de Giza, esas tres hermanas colosales que dominan la meseta como diosas de piedra, vigilando el horizonte, fueron erigidas aproximadamente en el año 2560 a.C. Durante el apogeo dorado del reino antiguo de Egipto, bajo el reinado ambicioso de Khufu, el faraón visionario cuya tumba se presume que es la Gran Pirámide, la más imponente y descomunal de todas, con sus 146 metros de altura original y aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra caliza, apilados con una precisión que desafía toda lógica humana de su época. Después, vinieron Kefren, su hijo igualmente ambicioso, quien añadió la segunda pirámide al conjunto y mandó esculpir la enigmática Esfinge para que la custodiara por toda la eternidad. Y finalmente, Menkaure, el más modesto de los tres, cuya estructura, aunque más pequeña, no es menos misteriosa, ni menos desconcertante. Según nos han dicho repetidamente, estos eran monumentos funerarios elaborados, auténticas autopistas arquitectónicas, diseñadas para facilitar el viaje de las almas divinas hacia el más allá celestial, construidas meticulosamente por decenas de miles de artesanos altamente cualificados. No esclavos maltratados como nos hicieron creer las películas de Hollywood durante décadas, sino trabajadores libres y orgullosos que recibían su paga en pan fresco, cerveza fermentada y un profundo sentido de orgullo nacional, utilizando rampas masivas de tierra apisonada, palancas ingeniosas de madera resistente y cinceles de cobre que raspaban la piedra caliza local como si fuera queso fresco bajo un cuchillo afilado. Heródoto, ese viajero griego curioso e incansable que pisó estas arenas legendarias en el siglo V a.C., lo describió todo con ojos asombrados y pluma entusiasta. 100.000 hombres trabajando en turnos rotatorios de 3 meses cada uno. Rampas serpenteantes que parecían víboras colosales, trepando por la estructura y un esfuerzo sobrehumano que se extendió durante 20 años completos. Esta narrativa encaja perfectamente en nuestras estructuras mentales preestablecidas. Es lineal, heroica, profundamente humana en su escala grandiosa, pero comprensible. Se ajusta sin problemas a las cronologías impresas en libros de texto escolares, donde la civilización egipcia brota del desierto como un oasis ordenado hace aproximadamente 5.000 años
con la unificación legendaria bajo el rey Narmer como génesis absoluto, y las pirámides monumentales como su clímax inevitable y glorioso. Es reconfortante y tranquilizador, como una manta tejida con hilos gruesos de certeza histórica que nos protege del frío inquietante de lo desconocido. Pero entonces llega ese momento profundamente incómodo, ese pero punzante que raspa nuestra conciencia como arena gruesa entre los dientes. Un geólogo meticuloso, con una lupa potente y un cuaderno lleno de notas, se arrodilla con cuidado junto a la base monumental de la gran esfinge, esa criatura quimérica de 73 metros de largo, con el cuerpo musculoso de un león y la cabeza enigmática de un humano que parece susurrar secretos ancestrales al viento del desierto y traza con su dedo entrenado un surco profundo y ondulante en el recinto de piedra caliza que rodea el monumento milenario. No es un corte recto y afilado como los que deja la arena llevada por ráfagas violentas de viento. Es curvo, suavizado en los bordes por algo más paciente y persistente, ensanchándose gradualmente hacia abajo, como si un río incansable hubiera descendido por las paredes durante meses, o quizás años enteros, erosionando la roca caliza, capa tras capa, en un baile lento, metódico y devastador. Esto pasa. Los guías turísticos locales, con sus voces entrenadas para el entretenimiento de visitantes extranjeros, y sus explicaciones memorizadas hasta el cansancio, lo explican rápidamente como el resultado caprichoso de sales minerales subterráneas que migran a través de la piedra porosa o vientos cargados de partículas abrasivas que actúan como una lija natural, pero extremadamente efectiva, a lo largo de siglos. Pero luego esto. Robert Schoch, un geólogo serio y respetado de la Universidad de Boston, con décadas completas estudiando la erosión de costas rocosas y acantilados marinos alrededor del mundo, llega a Giza, en la década de 1990, con sus instrumentos de medición precisos. Analiza esos canales verticales con metodología científica rigurosa y declara con la calma profesional de alguien que ha pasado su vida entera escuchando lo que las rocas tienen que contar. Esto no es obra del desierto moderno ni de sus vientos abrasivos. Son huellas inconfundibles de lluvias torrenciales y persistentes. Verdaderos monzones que azotaron esta meseta durante siglos completos. Un patrón climático que definitivamente no existe en esta región, desde hace al menos 9.000 a 1,200 años, precisamente al final del último período glacial de la Tierra. Luego esto, los egiptólogos tradicionales, guardianes celosos y a veces defensivos de la cronología establecida, responden inmediatamente con un torrente organizado de contraargumentos técnicos, estatuas precisamente datadas de Kefren, con rostros labrados que evocan claramente las facciones de la esfinge, bloques masivos del templo vecino, extraídos visiblemente de la misma fosa rocosa, donde descansa el monumento felino, inscripciones jeroglíficas cuidadosamente estudiadas, que anclan todo firmemente al año 2500 a.C., como un ancla clavada en arena movediza. Es contemporáneo al reino antiguo. Insisten con vehemencia, señalando contextos culturales complejos y artefactos cuidadosamente catalogados que encajan perfectamente en el rompecabezas académico establecido. Pero la piedra, esa narradora paciente, imparcial e incorruptible, guarda más capas secretas esperando ser descubiertas. Una construcción colosal de granito rosa y caliza amarillenta, ubicada estratégicamente junto a la esfinge, muestra un desgaste idéntico y perturbador, esos mismos pliegues ondulados característicos que el viento del desierto solo puede arañar superficialmente, nunca moldear con tanta profundidad y suavidad. ¿Y si los faraones poderosos del reino antiguo no crearon todo esto desde la nada, partiendo de cero con planes dibujados en papiros frescos, sino que en realidad heredaron formas primordiales ya existentes desde tiempos inmemoriales, las restauraron cuidadosamente con sus herramientas mejoradas de bronce pulido, y las inscribieron obsesivamente con sus nombres y glorias personales,
cubriendo deliberadamente un origen mucho más antiguo que el tiempo implacable, había erosionado tanto como el agua misma erosionó la piedra. Para desentrañar verdaderamente este nudo gordiano de misterios entrelazados, tenemos que sumergirnos profundamente en el latido climático palpitante del planeta mismo. Retrocediendo mentalmente, no en simples días, semanas o años contables, sino en eras geológicas completas, hasta un tiempo remoto e inquietante cuando la Tierra era un organismo vivo, respirante y profundamente caprichoso, moldeado constantemente por fuerzas titánicas que hoy solo podemos observar en documentales dramáticos sobre catástrofes naturales. Hace aproximadamente 2.0000 años completos, durante lo que los científicos especializados denominan técnicamente el último máximo glacial, nuestro mundo compartido era un reino dominado por el blanco implacable e interminable. Enormes casquetes polares de hielo, algunos alcanzando espesores increíbles de hasta 3 kilómetros completos de altura congelada. Cubrían América del Norte desde las costas de Nueva York hasta las regiones árticas más remotas. Europa occidental desde los Alpes majestuosos hasta las tierras nórdicas de Escandinavia y vastas extensiones de Asia, como un sudario mortuorio blanco y congelado. Esos glaciares monstruosos no eran simplemente capas pasivas de nieve acumulada, eran auténticos ríos lentos, pero imparables de hielo sólido, que avanzaban centímetros o metros cada día, tallando valles profundos en la roca madre, con la paciencia de escultores milenarios, y aplastando montañas enteras bajo su peso descomunal, atrapando aproximadamente el 30% del agua dulce del planeta completo en su abrazo helado e interminable. Como consecuencia directa e inevitable de este secuestro masivo de agua, los niveles globales del mar se hundieron dramáticamente más de 120 metros por debajo de sus niveles actuales, exponiendo repentinamente puentes terrestres naturales que conectaban continentes previamente separados. Imagina poder caminar desde las estepas congeladas de Siberia hasta las tierras de Alaska, sobre praderas heladas continuas, o viajar desde las islas tropicales de Indonesia hasta las costas de Australia, sin encontrar un solo océano obstaculizando el camino. Egipto, afortunadamente situado geográficamente al sur de ese frente glacial implacable, no estaba enterrado bajo nieve perpetua, ni hielo interminable, pero definitivamente sentía el frío penetrante en cada soplo cortante de viento que cruzaba el valle del Nilo. Corrientes oceánicas atlánticas, dramáticamente alteradas por el peso del hielo, traían sequías intermitentes y caprichosas. Y los monzones estacionales, esos vientos cargados de lluvia generosa, que hoy dan vida abundante a regiones como India y el sudeste asiático, eran completamente erráticos e impredecibles, tan caprichosos y poco fiables como un amante inconstante que promete regresar, pero nunca lo hace cuando más se le necesita. Esto pasa. Pequeñas bandas dispersas de humanos resistentes, descendientes directos de los primeros sapiens audaces, que salieron del continente africano hace aproximadamente 7.000 años, en una migración épica que cambiaría el destino de la especie, logran sobrevivir tercamente en el valle estrecho del Nilo como nómadas adaptados y tenaces. Armados con lanzas talladas meticulosamente de hueso duro de hipopótamo, envueltos en pieles cosidas artesanalmente de gacelas cazadas, con esfuerzo para protegerse, durante las noches agudamente frías, y reunidos alrededor de fogatas crepitantes que luchan contra la oscuridad opresiva, mientras cuentan historias orales transmitidas de generación en generación, sobre ancestros legendarios que caminaron con las estrellas como guías celestes. Cazan en grupos coordinados persiguiendo manadas migratorias, pescan con redes trenzadas pacientemente de fibras vegetales resistentes en un Nilo que, aunque todavía caudaloso y generoso, corre notablemente más delgado durante los años especialmente secos, y recolectan diligentemente raíces nutritivas y bayas escasas en estepas áridas, salpicadas de arbustos espinosos que se aferran tercamente a la vida. Su mundo cotidiano es fundamentalmente uno de supervivencia cruda, sin concesiones, de adaptación constante y necesaria a un paisaje impredecible
que cambia dramáticamente con las estaciones glaciares distantes, pero influyentes. Pero luego, esto sucede como un giro dramático del destino. Alrededor del año 14, 500 antes del presente, el deshielo planetario comienza su sinfonía lenta, pero absolutamente inexorable. Glaciares colosales, que empiezan a gotear como velas derretidas, liberan torrentes masivos de agua dulce que fluyen violentamente hacia los océanos globales, alterando profundamente corrientes marinas críticas, como la del Atlántico Norte, que regula el clima de continentes enteros, y de repente, como si siguiera un guión cósmico perfecto, la órbita elíptica de la Tierra, esa inclinación axial sutil de 23,5 grados que nos regala veranos cálidos e inviernos fríos, conspira astronómicamente para empujar los monzones salvadores muchísimo más hacia el norte de lo habitual, iniciando dramáticamente lo que los climatólogos especializados denominan con precisión técnica el período húmedo africano. El Sáhara, ese vasto vacío dorado que hoy devora caravanas enteras y sueños de exploradores, se transforma milagrosamente en un Edén improbable, pero real. Ríos caudalosos como el legendario Wadi Tamanrasset serpentean vigorosamente, por lo que ahora son solamente dunas estériles e interminables. Lagos gigantescos como el Megachad prehistórico se extienden como auténticos mares interiores, donde pescadores aventureros, en balsas frágiles de papiro trenzado, lanzan sus redes artesanales al amanecer dorado, y praderas ondulantes y exuberantes acogen manadas enormes de elefantes, jirafas de cuello largo y antílopes veloces que cruzan el paisaje verde en migraciones épicas estacionales, dejando tras de sí huellas innumerables que el barro húmedo captura como si fueran pinturas vivientes en un lienzo natural. Luego, esto cambia todo nuevamente. El Nilo mismo, alimentado generosamente por este diluvio celestial sin precedentes, se hincha dramáticamente hasta convertirse en un superrío descomunal. Sus inundaciones anuales predecibles no son ya un simple capricho estacional menor, sino un regalo extraordinario y confiable que deposita capas gruesas y ricas de limo negro y fértil en llanuras aluviales que se extienden por cientos de kilómetros en todas direcciones, nutriendo no solamente cultivos incipientes de sorgo silvestre y cebada temprana apenas domesticada, no solamente, sino también poblaciones humanas crecientes que se multiplican de clanes dispersos, de apenas docenas de individuos a comunidades estables y prósperas de cientos, quizás incluso miles de personas, agrupadas densamente en aldeas permanentes de chozas redondas, ingeniosamente techadas con cañas secas y pieles curtidas, todas ellas unidas eficientemente por senderos de comercio bien establecidos, donde se truequean ávidamente conchas marinas decorativas por puntas de flecha mortales de obsidiana negra volcánica. En este paraíso temporal pero generoso, donde el agua es aliada constante en lugar de enemiga caprichosa, ¿por qué no nacería naturalmente una ambición colectiva más grande y trascendente que la mera subsistencia diaria? Imagina vívidamente una aldea específica prosperando a orillas del Nilo caudaloso, estratégicamente ubicada al pie mismo de la meseta elevada de Giza. El sol, finalmente, se pone en un cielo dramáticamente teñido de púrpuras profundos y naranjas intensos. Y alrededor de una fogata central, crepitante, que ilumina rostros concentrados, un anciano chamán venerado con el rostro permanentemente marcado por cicatrices rituales de iniciación, levanta lentamente la vista hacia el firmamento estrellado infinito, y comienza a hablar con voz ronca y profunda, como el viento nocturno, susurrando entre las cañas del río. Escuchad atentamente, hijos, amados, del río generoso. Dice, solemnemente, señalando con un bastón nudoso, tallado hacia el cinturón celestial de Orión, que cuelga bajo en el horizonte, como un arco tenso, preparado para disparar. Las estrellas brillantes no son simplemente luces distantes e indiferentes. Son los huesos luminosos de nuestros ancestros más antiguos,
guiándonos fielmente en la danza eterna del agua y la tierra. Cuando el gran río sagrado sube generoso cada año, ellas se alinean perfectamente para recordarnos que somos parte inseparable de algo eterno y trascendente. Los jóvenes presentes, con músculos endurecidos por la caza constante y la pesca diaria, asienten reverentemente, sus ojos brillantes reflejando las llamas danzantes, y al día siguiente temprano, inspirados profundamente por esa visión compartida, reúnen sus herramientas disponibles. Piedras duras de dolerita, afiladas cuidadosamente, como cuchillos eficientes, cuerdas resistentes trenzadas de fibras de palmera silvestre, y suben determinados a la meseta elevada, estratégicamente a salvo de las crecidas furiosas del río durante las inundaciones anuales. No construyen tumbas elaboradas para un rey ausente o futuro. Todavía no existen reyes en este mundo, fundamentalmente igualitario y cooperativo. En cambio, apilan metódicamente rocas pesadas, en formas bajas y escalonadas, plataformas ceremoniales para rituales comunales, donde el clan completo se reúne solemnemente durante el solsticio para cantar himnos ancestrales al ciclo sagrado del agua, marcadores astronómicos que alinean deliberadamente con el nacimiento helíaco de Sirio brillante, la estrella sagrada que anuncia fielmente la inundación salvadora que garantiza la cosecha del próximo año. Es fundamentalmente un acto de devoción colectiva profunda, de anclaje espiritual al cosmos infinito, donde cada bloque pesado, colocado cuidadosamente, es una promesa solemne, tallada en piedra. Nosotros pasaremos inevitablemente, pero esto perdurará eternamente, hablando elocuentemente por nosotros, cuando el viento implacable haya borrado completamente nuestras voces mortales. Dato curioso revelador. En el año 2005, imágenes satelitales sofisticadas de la NASA, utilizando tecnología de radar que penetra la arena como un bisturí invisible de alta precisión, mapearon sorprendentemente más de 1000 ríos fantasma, enterrados bajo el Sáhara moderno, cursos de agua antiguos tan anchos como el Mississippi actual, en algunos tramos específicos, que fluyeron vigorosamente hasta hace aproximadamente 6000 años, conectando eficientemente oasis lejanos en una red hidrográfica compleja que habría hecho el transporte pesado de piedras monumentales tan sencillo como navegar tranquilamente un canal en una canoa estable, en lugar del épico arrastre heroico sobre dunas ardientes que la historia oficial nos pinta con tonos dramáticos, pero probablemente improbables. Pero el clima global, ese gran titiritero invisible que mueve los hilos del destino humano, nunca permite que la abundancia generosa dure indefinidamente sin introducir un giro cruel e inesperado. Hace aproximadamente 1,2900 años completos. Justo precisamente cuando estas comunidades incipientes comienzan a florecer y establecerse permanentemente, el mundo entero se estremece violentamente con un evento climático que los científicos especializados denominan técnicamente el Younger Dryas, o Dryas reciente. Un retorno abrupto y devastador al frío glacial extremo, como si el planeta completo hubiera estornudado violentamente y devuelto el invierno helado de golpe, sin advertencia previa alguna. Las temperaturas globales promedio caen dramáticamente hasta 10 grados Celsius completos en cuestión de apenas unas pocas décadas. Imagina veranos cálidos que se acortan súbitamente a apenas unas semanas escasas, inviernos helados que se extienden interminablemente como sombras eternas. Los monzones salvadores se retiran cobardemente hacia el sur, abandonando regiones enteras, y el Sáhara verde empieza a secarse progresivamente en parches irregulares y crecientes, ríos caudalosos, que se convierten gradualmente en riachuelos traicioneros, y luego finalmente en surcos polvorientos que el viento implacable reclama para sí con venganza. Esto pasa inicialmente. Las comunidades establecidas en la meseta elevada prosperan tenazmente por un tiempo limitado, tallando bloques cada vez más grandes con piedras duras de cuarzo que resuenan como campanas al golpear el granito resistente, apilándolos cuidadosamente en formas arquitectónicas que evocan montañas estelares sagradas
celebrando cada avance significativo con danzas rituales alrededor de fogatas ceremoniales, donde se asan peces frescos del Nilo, y se comparten generosamente cuentos transmitidos oralmente de un mundo mítico que canta armoniosamente con la piedra sagrada. Los niños curiosos aprenden pacientemente el arte ancestral, pasando palos tallados y cuerdas trenzadas de mano en mano experimentada, y la meseta completa se llena gradualmente de un zumbido constante de esfuerzo humano coordinado, risas espontáneas y cantos rítmicos que mantienen el pulso vital de la construcción monumental. Pero luego, esto cambia dramáticamente. Las lluvias generosas fallan por primera vez en una estación completa. Luego, en dos consecutivas, y los lagos cercanos antes abundantes, se reducen lamentablemente a charcos salobres donde los peces mueren masivamente, pudriéndose nauseabundamente bajo un sol cada vez más caliente e implacable. Hambrunas devastadoras acechan amenazantes, no como un lobo solitario, sino como una manada coordinada, dispersando violentamente grupos enteros hacia el sur lejano o al valle estrecho del Nilo, donde el río milagroso aún ofrece generosamente un hilo delgado pero confiable de vida. Las estructuras parciales abandonadas en la meseta quedan expuestas desoladamente a las últimas tormentas torrenciales que azotan la región justo antes de la sequía total definitiva, erosionando profundamente sus bases con agua furiosa que desciende en cascadas destructivas, dejando surcos profundos y característicos en la caliza como cicatrices permanentes de un adiós apresurado y forzoso. Miles de años completos pasan lentamente en ese limbo desolado, con el viento seco y el silencio opresivo como únicos guardianes solitarios de secretos olvidados, hasta que el Younger Dryas termina abruptamente hace unos 1,700 años, dando paso finalmente al Holoceno cálido, húmedo y climáticamente estable que conocemos. Esto pasa entonces. Los protoegipcios, descendientes directos de esos supervivientes dispersos y resistentes, emergen gradualmente como agricultores sedentarios, organizados con hoces afiladas de sílex y graneros funcionales de adobe, domesticando exitosamente trigo y cebada en las llanuras generosamente fertilizadas por el Nilo predecible. Pero luego, esto sucede misteriosamente. Suben curiosos a la meseta por primera vez, en generaciones por curiosidad natural o necesidad práctica, y encuentran sorprendentemente esas formas escalonadas antiguas, ya erosionadas y misteriosas, alzándose imponentes como fantasmas arquitectónicos de un pasado remoto que no comprenden completamente del todo. Las derriban pragmáticamente para reutilizar la piedra valiosa en nuevas construcciones. No. Algo profundo en su forma arquitectónica. Esa geometría cruda pero claramente intencional, perfectamente alineada con el sol naciente del equinoccio, los detiene respetuosamente. En cambio, las restauran cuidadosamente, con reverencia profunda, envolviéndolas protectoramente en capas nuevas de bloques finamente cortados, con herramientas mejoradas, añadiendo templos ceremoniales y calzadas procesionales que las conectan simbólicamente al Nilo como venas vitales a un corazón palpitante. La esfinge misteriosa, quizás ya un león rugiente, esculpido originalmente en la roca viva para simbolizar la fuerza primordial del desierto naciente, recibe posteriormente un rostro humano cuidadosamente tallado, con rasgos idealizados que evocan deliberadamente a Kefren, el faraón poderoso, que las reclama oficialmente como suyas, con inscripciones autoritarias. Las pirámides monumentales, con sus núcleos internos irregulares y escalonados, revelados ocasionalmente, se revisten completamente de caliza pulida brillante de Tura, que brilla deslumbrantemente como nieve fresca bajo el sol del mediodía, transformando dramáticamente reliquias prehistóricas en monumentos dinásticos oficiales. Esto explicaría perfectamente tantas anomalías desconcertantes que la historia oficial, establecida, simplemente pasa por alto o ignora convenientemente. Los bloques internos toscos y variados en tamaño, como si manos de diferentes eras históricas
los hubieran tocado y colocado con diferentes técnicas y propósitos. La erosión profunda y característica en bases que solamente el agua antigua y persistente podría haber causado a lo largo de siglos. Incluso las variaciones sutiles, pero detectables, en la alineación arquitectónica, como si el diseño original hubiera sido cuidadosamente ajustado y modificado para encajar perfectamente en un nuevo cosmos cultural y religioso completamente diferente del original. Imagina ahora el desierto por la noche profunda, el aire enfriándose rápidamente tras la retirada dramática del sol ardiente, y el leve susurro persistente del viento sobre la arena, que ha estado exactamente aquí, mucho más tiempo que cualquier memoria humana pueda recordar o imaginar. En algún lugar misterioso bajo tus pies cansados, bajo las dunas cambiantes constantemente, y la piedra caliza agrietada por milenios, yacen enterrados los restos fragmentados de una historia completa, esperando pacientemente ser contada finalmente. Durante generaciones incontables, nos han repetido insistentemente que las pirámides monumentales de Giza se alzaron hace aproximadamente 4.500 años, bajo el reinado glorioso de reyes poderosos, cuyos nombres aún están grabados prominentemente en las paredes sagradas de los templos. Pero, ¿y si esa historia oficial es solamente el acto final dramático de un relato mucho más antiguo, vasto y complejo? ¿Y si estas formas colosales ya eran consideradas antiguas y misteriosas cuando se grabó el primer jeroglífico ceremonial en piedra pulida? Tal vez ya estás imaginando vívidamente a los cortadores de piedra con faldas blancas de lino, el sol abrasador del mediodía, bueyes fuertes tirando pacientemente de trineos cargados. Pero imagina algo completamente diferente y más extraño. Imagina la misma escena exacta, pero con un aire notablemente más fresco, el Nilo significativamente más ancho y caudaloso, y el horizonte lejano, salpicado, no de arena infinita, sino de manchas verdes, de hierba ondulante, y árboles dispersos que proporcionan sombra generosa. En algún lugar muy lejano, capas monumentales de hielo del tamaño de continentes enteros avanzan lentamente e inexorablemente hacia el mar distante. No es el Egipto árido que aprendiste memorizar en la escuela secundaria. Este es el Egipto anterior al Egipto histórico, mucho antes de que los faraones divinos tuvieran siquiera nombres pronunciables o cartuchos tallados. En las últimas décadas recientes, un puñado valiente de geólogos independientes e historiadores revisionistas han observado cuidadosamente la meseta de Giza y notado cosas específicas que no encajan completamente del todo con la narrativa oficial establecida y protegida. La cerca masiva de piedra caliza alrededor de la gran esfinge enigmática, por ejemplo, específico, está erosionada de una manera característica que sugiere fuertemente que ha soportado pacientemente siglos completos de fuertes lluvias torrenciales, lluvias generosas que definitivamente no han sido comunes en esta parte específica del mundo durante muchos miles de años. Robert Schoch, un geólogo respetado de la Universidad de Boston, argumentó famosamente y controversialmente, en la década revolucionaria de 1990, que la esfinge misteriosa podría ser mucho más antigua que el Egipto dinástico establecido, posiblemente remontándose dramáticamente al final turbulento de la última edad de hielo global. Los egiptólogos tradicionales y conservadores replicaron con fuerza institucional, señalando insistentemente la ausencia frustrante de artefactos concretos o inscripciones jeroglíficas que apoyen firmemente esa datación radical tan temprana. Los historiadores especializados aún debaten acaloradamente si estos patrones específicos de erosión son verdaderamente las huellas indiscutibles de un clima antiguo y húmedo, o simplemente el resultado acumulativo del viento constante y la paradelto, arena abrasiva, a lo largo de milenios de tiempo geológico. Es algo profundamente extraño de considerar seriamente, especialmente cuando te das cuenta súbitamente de cuánto de nuestra historia aceptada descansa cómodamente en la suposición fundamental de que la civilización humana avanzada
es relativamente joven en términos geológicos. La mayoría de los libros de texto escolares comienzan la historia registrada de la humanidad avanzada hace aproximadamente unos 5.000 años, con el surgimiento organizado de ciudades-estado complejas y la agricultura intensiva. Organizada. Pero, de vez en cuando, un artefacto desconcertante o una ruina inexplicable aparece inesperadamente y parece susurrar, de manera silenciosa, pero absolutamente insistente, que podríamos haber pasado completamente por alto algo fundamental y crucial. Piensa detenidamente en Göbekli Tepe, en la actual Turquía moderna. Un complejo arquitectónico de piedras talladas masivas, erigidas hace aproximadamente 1,1600 años, mucho antes de la supuesta invención revolucionaria de la agricultura sedentaria. Su existencia misma no prueba definitivamente que las pirámides sean más antiguas de lo que pensamos convencionalmente, pero nos recuerda humildemente que los humanos prehistóricos ya tallaban piedra monumental con una habilidad técnica notable en la prehistoria profunda y oscura. Hay una extraña comodidad psicológica en la historia oficial establecida. Es ordenada cronológicamente. Es secuencial lógicamente. Y encaja perfectamente bien con lo que ya está cuidadosamente catalogado en los museos prestigiosos. Pero la mente humana tiene una debilidad conocida por la limpieza narrativa. Prefiere naturalmente superficies lisas y comprensibles a bordes rugosos y desconcertantes. Y la historia real, la historia verdadera sin filtros, está completamente llena de bordes rugosos e irregulares. Si te paras respetuosamente al pie monumental de la Gran Pirámide y pasas tus dedos suavemente por sus bloques severamente desgastados, estás tocando directamente piedra que ya era considerada antigua en la época legendaria de Homero. Esas piedras han sido mojadas repetidamente por la lluvia estacional, quemadas implacablemente por el sol diario, sacudidas violentamente por terremotos periódicos y tocadas reverentemente por las manos de innumerables peregrinos devotos, eruditos curiosos y saqueadores codiciosos. Han visto las estrellas cambiar gradualmente en el cielo nocturno eterno, el desierto expandirse y contraerse cíclicamente, y el Nilo cambiar su curso serpenteante múltiples veces. Es fácil imaginar vívidamente que el desierto dorado oculta deliberadamente muchas cosas importantes. Dato curioso fascinante. En el año 2013, arqueólogos sorprendidos en el desierto egipcio descubrieron un barco romano completo enterrado a cientos de millas del mar más cercano, un recordatorio poderoso de que lo que yace pacientemente bajo la arena no siempre es exactamente lo que esperamos encontrar. Y si un barco puede sobrevivir intacto en el desierto durante casi 2000 años completos, ¿por qué no podría algo mucho más antiguo y monumental, una capa anterior y primitiva de las propias pirámides, estar esperando silenciosamente bajo esos bloques pulidos de piedra caliza? El desafío frustrante es que la piedra es tanto paciente como profundamente engañosa. Un bloque simple de piedra caliza desgastada podría tener fácilmente 20 años. O 2,000 años. Y a menos que lleve convenientemente una inscripción fechada, la verdad absoluta puede ser difícil o imposible de precisar con certeza. Eso es parte fundamental de lo que hace que la teoría controvertida de la edad de hielo sea tan fascinante y perturbadora. Ofrece generosamente una historia más antigua y desordenada. Una que definitivamente no encaja perfectamente en las cajas ordenadas de las líneas de tiempo dinásticas tradicionales. Pero también nos deja incómodamente con vastos espacios vacíos donde debería haber certeza científica. Y en esos espacios oscuros e inciertos,
la imaginación humana comienza naturalmente a echar raíces profundas. Si solo has conocido Egipto a través de fotografías brillantes, documentales dramáticos, o tal vez una sola visita breve, en pleno verano agobiante, podrías creer firmemente que esta tierra sagrada siempre ha sido fundamentalmente seca y árida. El tipo específico de sequedad que reseca dolorosamente tus labios, que hace que tus ojos duelan constantemente bajo el resplandor implacable del sol. La meseta de Giza, con su extensión aparentemente infinita beige y sus monumentos colosales, parece pertenecer naturalmente a un mundo completamente alejado de la suavidad refrescante de la lluvia. Sin embargo, si sigues cuidadosamente las cicatrices reveladoras en sus piedras antiguas, podrías empezar gradualmente a sospechar que el agua alguna vez tuvo una conversación mucho más íntima y prolongada con este paisaje ahora desolado. La gran esfinge, guardiana eterna de la meseta sagrada, es el testigo más elocuente y revelador. Su enorme cuerpo muscular de león y rostro humano enigmático están tallados directamente en la roca madre viva, y a su alrededor se encuentra una cerca impresionante, paredes monumentales de piedra caliza, cuyas superficies erosionadas cuentan una historia que ninguna inscripción jeroglífica registra oficialmente. Estas paredes están marcadas profundamente con canales verticales característicos, surcos ondulantes que se curvan suavemente y suavizan progresivamente mientras descienden, del tipo específico que el agua en movimiento constante tiende a dejar inevitablemente atrás. Los geólogos especializados que estudian profesionalmente patrones de erosión han aprendido a distinguir claramente la firma inconfundible del viento de la lluvia persistente. La erosión por viento es predominantemente horizontal, de bordes afilados y rectos, como una cuchilla raspando repetidamente en una dirección constante. Hades, el agua, por el contrario directo, suaviza gradualmente. Se curva naturalmente hacia abajo, desgastando pacientemente bolsillos irregulares y pliegues característicos, creando una especie de efecto ondulante distintivo en la piedra vulnerable. Robert Schoch, ese geólogo valiente de la Universidad de Boston, causó revuelo internacional masivo en la década revolucionaria de 1990, al sugerir audazmente que estos patrones específicos no podían haber sido creados, posiblemente, por meros siglos de viento constante y arena abrasiva. En su opinión profesional y experimentada, hablaban elocuentemente de siglos completos de fuertes lluvias monzónicas del tipo generoso, que definitivamente no ha sido común aquí durante al menos 7.000 a 9.000 años completos. La conclusión de Schoch fue extraordinariamente audaz y controversial. Si el recinto masivo de la Esfinge mostraba signos inconfundibles de erosión por agua persistente, entonces el monumento completo debía haber sido tallado necesariamente mucho antes de la época oficial del faraón Kefren, tal vez incluso antes del final turbulento de la última edad de hielo planetaria, cuando el Sáhara actual era una tierra exuberante, de hierba ondulante y ríos serpenteantes. Esta idea revolucionaria encontró una feroz resistencia institucional por parte de los egiptólogos establecidos, cuya línea de tiempo tradicional para la Esfinge estaba firmemente anclada en evidencia arqueológica del reino antiguo. El argumento tradicional era el siguiente lógico. La Esfinge se parece claramente al rostro idealizado de las estatuas oficiales de Kefren. Está situada estratégicamente junto a su complejo piramidal atribuido, y los templos circundantes ceremoniales usan bloques masivos de piedra caliza, extraídos visiblemente de la misma fosa rocosa en la que descansa la Esfinge misteriosa. Por lo tanto, la explicación más lógica y parsimoniosa es que Kefren ordenó su construcción monumental alrededor del año 2500 a.C. Cualquier erosión visible, decían defensivamente, podría ser simplemente el resultado acumulativo del viento persistente, la arena abrasiva, o incluso las inundaciones ocasionales causadas por el aumento temporal del agua subterránea en tiempos antiguos posteriores. Los historiadores especializados aún debaten acaloradamente si el desgaste característico es una pista auténtica de un origen mucho más temprano
o simplemente un subproducto natural de fuerzas naturales posteriores y mundanas. La verdad absoluta es frustrantemente escurridiza e incierta. La piedra guarda celosamente su edad verdadera, de maneras que resisten obstinadamente una medición fácil y directa. Datar piedra tallada no es como datar con precisión un trozo de madera orgánica o hueso antiguo, con técnicas establecidas de radiocarbono. Sin una inscripción conveniente que diga explícitamente «tallado en el año 10000 a.C.», el argumento debe basarse necesariamente en la interpretación subjetiva. Geología contra arqueología tradicional. Ciencia climática contra contexto cultural establecido. Para complicar aún más las cosas desconcertantemente, la esfinge no es la única estructura con una erosión desconcertante y profunda. Cerca inmediatamente, los bloques masivos del Templo del Valle y el Templo de la Esfinge, construcciones colosales de piedra caliza amarillenta y granito rosa, muestran un desgaste similar característico y, en algunos casos específicos, una erosión aún más severa que la de la propia esfinge. Algunos investigadores independientes han propuesto audazmente que estos templos también fueron construidos originalmente, o al menos comenzados inicialmente, en una era significativamente más húmeda, y solo más tarde, siglos o milenios después, incorporados y modificados al gran diseño arquitectónico del reino antiguo oficial. Entender profundamente cómo pudo existir realmente tal era húmeda, aquí significa retroceder mentalmente al tiempo profundo y geológico. Imagina vívidamente el final dramático de la última edad de hielo global, entre hace aproximadamente 12,000 y 9.000 años. Los casquetes polares monumentales y los glaciares continentales se derretían rápidamente, vertiendo torrentes masivos de agua dulce en los océanos crecientes, alterando dramáticamente los patrones globales de viento y lluvia. En el norte de África específicamente, este fue el período húmedo africano legendario. Un tiempo extraordinario, en el que los monzones generosos llegaban muchísimo más al norte, hasta el propio Sáhara. Se formaron vastos lagos impresionantes, donde ahora solo hay arena estéril infinita. El Nilo creció dramáticamente, con inundaciones estacionales mucho mayores que cualquier cosa registrada en la historia oficial. La tierra circundante floreció exuberantemente. Si un monumento hubiera sido tallado laboriosamente en piedra caliza durante esta era verde, habría soportado inevitablemente años, tal vez siglos completos, de remojos estacionales persistentes. Esto pinta una imagen muy diferente y casi irreconocible del Egipto que conoces actualmente. Imagínate parado frente a la esfinge recién tallada. El aire huele ricamente a tierra húmeda y hojas trituradas. La meseta cercana está salpicada de charcos dejados por lluvias recientes generosas. Y en algún lugar, a lo lejos, una cascada cae estrepitosamente en una cuenca rocosa. Una imagen casi completamente impensable en la Giza moderna y árida. La esfinge misma, recién tallada, o ya con algunos siglos de antigüedad, gotea agua fresca, con sus flancos oscurecidos por la tormenta reciente. Dato curioso sorprendente. Incluso en el Sáhara hiperárido moderno, aún ocurren ocasionalmente aguaceros repentinos y dramáticos. Y pueden ser absolutamente catastróficos cuando suceden. En el año 1975, una rara tormenta en Argelia vertió tanta agua en un solo día que se formaron ríos temporales donde no habían existido durante décadas completas. No es difícil imaginar que, en una era significativamente más verde, esos ríos estacionales y lluvias podrían persistir durante meses completos o incluso años, moldeando gradualmente cualquier roca expuesta. Si la esfinge misteriosa realmente es anterior al reino antiguo oficial, significaría inevitablemente que los faraones poderosos de la cuarta dinastía heredaron no solo tierra fértil, sino también una arquitectura monumental ya de siglos o incluso milenios de antigüedad. Podrían haberla restaurado cuidadosamente, remodelado estratégicamente, o incluso retallado completamente su rostro desgastado
para que se pareciera intencionalmente a sus propios gobernantes idealizados. La construcción posterior y las modificaciones podrían haber oscurecido deliberadamente el hecho inconveniente de que estaban trabajando fundamentalmente con algo mucho más antiguo y misterioso, algo dejado atrás por un pueblo olvidado que apenas podemos imaginar o comprender. Las implicaciones profundas de este debate apasionado son más que meramente académicas o teóricas. Si se probara eventualmente como cierto, extendería dramáticamente la historia de la arquitectura monumental en Egipto por muchos miles de años adicionales, situando sus inicios misteriosos en un tiempo prehistórico en el que, según la historia convencional establecida, la sociedad humana debería haber sido mucho menos capaz técnicamente de tales hazañas monumentales. Desafiaría radicalmente la propia línea de tiempo que hemos construido cuidadosamente para la civilización humana avanzada, obligándonos incómodamente a admitir que las técnicas avanzadas de construcción podrían haber sido conocidas ampliamente y luego olvidadas completamente mucho antes de que comenzara la historia escrita oficial. Y sin embargo, aquí es donde la paciencia milenaria de la piedra se encuentra directamente con la impaciencia característica de los humanos. La esfinge no nos dirá voluntariamente cuándo fue tallada originalmente. Los surcos profundos en su recinto no susurrarán el siglo exacto en el que se formaron gradualmente. Simplemente están ahí, mudos pero absolutamente insistentes, desafiándonos constantemente a alinear su historia real con nuestra propia comprensión limitada del pasado remoto. Mientras el viento seco del desierto roza constantemente la meseta elevada, llevando consigo el aroma seco del polvo fino, casi es posible escuchar débilmente los ecos de ese largo adiós climático, el retroceso gradual de las lluvias generosas, el lento desvanecimiento de los ríos caudalosos, la transformación inexorable de una tierra verde y exuberante en una dorada y estéril. Esa transformación climática dramática, más que cualquier guerra sangrienta, rey poderoso o dinastía gloriosa, podría haber sido el verdadero punto de inflexión definitivo en la historia de Egipto. Preparó inevitablemente el escenario para el desierto que conocemos hoy y para los misterios monumentales que aún se alzan imponentes sobre él. Despoja mentalmente de jeroglíficos ceremoniales, cartuchos reales dorados e imágenes talladas de faraones, ofreciendo incienso aromático a los dioses, y lo que queda finalmente es la geometría cruda y silenciosa de la piedra desnuda. Los bloques no te dicen explícitamente quién los colocó inicialmente. No se inclinan políticamente hacia una dinastía u otra. Simplemente existen tercamente, indiferentes a los siglos acumulados de historias superpuestas sobre ellos. Y si pudiéramos retroceder lo suficiente en el tiempo profundo, mucho más allá del reino antiguo establecido, más allá de la aparición revolucionaria de la escritura, más allá del momento histórico en que Egipto era siquiera un concepto unificado, podríamos encontrarnos cara a cara con los creadores originales de esas piedras monumentales, creadores cuyos nombres han sido borrados completamente, no por malicia deliberada, sino por el tiempo mismo implacable. Es profundamente difícil imaginar a Egipto sin sus faraones icónicos. Sus rostros idealizados y títulos pomposos dominan los monumentos como si siempre hubieran estado exactamente aquí. Pero, ¿y si las primeras grandes obras monumentales a lo largo del Nilo son anteriores a los reyes divinos por completo? ¿Y si antes de que hubiera un Narmer legendario para unificar políticamente el Alto y el Bajo Egipto, ya existía una tradición arquitectónica establecida, una sin inscripciones legibles, sin registros que podamos leer actualmente, pero con un sentido claro y absolutamente deliberado del diseño astronómico? Tal pensamiento revolucionario puede ser profundamente inquietante porque desafía radicalmente nuestra progresión ordenada de la historia humana. La escalera limpia de complejidad creciente, que nos gusta pensar reconfortantemente que todas las civilizaciones escalan gradualmente. Considera detenidamente Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía actual. Descubierto sorprendentemente en la década de 1990, consta de pilares monumentales en forma de T,
dispuestos en círculos ceremoniales, tallados intrincadamente, con relieves detallados de animales, zorros, jabalíes, grullas, escorpiones. Algunas de estas piedras pesan hasta 20 toneladas completas. Sin embargo, fueron moldeadas y colocadas por una sociedad que, hasta donde sabemos actualmente, no tenía ciudades permanentes, cerámica funcional, ni escritura alguna. Data de alrededor del 9600 a.C., miles de años antes de las pirámides egipcias, miles de años antes de los primeros templos conocidos en Mesopotamia. Göbekli Tepe nos obliga humildemente a abandonar la suposición cómoda de que la arquitectura compleja debe seguir necesariamente a estructuras políticas complejas. Las personas sin reyes, sin ejércitos, sin burocracias, aún encontraron razones profundas y formas ingeniosas de mover montañas de piedra. Esto plantea una pregunta fascinante e inquietante. Si esto pudo suceder realmente en la meseta de Anatolia al amanecer del Holoceno, ¿por qué no en las fértiles orillas de un Nilo más húmedo y salvaje? Imagina vívidamente una comunidad próspera allí, mucho antes de los faraones históricos. El río corre significativamente más alto y ancho que hoy, flanqueado generosamente por bosques densos y pantanos ricos. Pequeños poblados de casas circulares de caña se agrupan densamente a lo largo de las orillas fértiles, sus habitantes pescando diariamente, cazando estacionalmente y tal vez cuidando jardines tempranos experimentales. El conocimiento técnico viaja con comerciantes nómadas y viajeros, no a través de pergaminos escritos, sino por la memoria colectiva y la repetición constante. Con el tiempo gradual, una ambición compartida echa raíces profundas. Crear algo monumental que los sobreviva a todos. No habría sido una tumba personal, no en el sentido específico de las pirámides del reino antiguo posterior. Sin un lenguaje escrito desarrollado, no tenían forma alguna de dejar atrás el nombre de un rey o los detalles de su reinado. Tal vez era una plataforma ceremonial comunal, un marcador astronómico de estrellas, un lugar sagrado donde la comunidad completa se reunía para hablar con sus dioses o honrar respetuosamente a sus muertos. No lo sabemos con certeza, y tal vez nunca lo sabremos definitivamente, pero habrían entendido perfectamente la obstinación de la piedra, cómo resiste tercamente la descomposición natural que reclama inevitablemente la madera y el barro. Si quieres que tu voz se proyecte hacia eras futuras que no puedes imaginar, hablas claramente en piedra duradera. Dato curioso, revelador. El instrumento musical más antiguo conocido en el mundo es una flauta delicada hecha con el hueso del ala de un buitre, encontrada en una cueva en Alemania. Tiene más de 4.000 años increíbles y aún toca melodías. Los seres humanos siempre han intentado persistentemente hacer que la belleza perdure, ya sea en sonido musical, pigmento artístico o piedra monumental. El impulso profundo de construir algo duradero es tan antiguo como el impulso natural de cantar. Si estos primeros constructores misteriosos del Nilo no dejaron inscripciones legibles, ¿qué rastros sobrevivirían inevitablemente? Las piedras mismas, desgastadas pero aún en pie, podrían haber sido incorporadas a obras posteriores. Un pueblo futuro, uno con reyes, escribas y ejércitos, podría haber encontrado estas grandes formas, ya esperando, y decidir estratégicamente reclamarlas, añadir sus propios adornos simbólicos, envolverlas en la iconografía propia de su propia era. De esa manera específica, el origen verdadero de la estructura podría quedar oscurecido, enterrado bajo capas gruesas de historia posterior. Los historiadores especializados aún debaten si alguna parte significativa del complejo de Giza es anterior a la cuarta dinastía oficial. La visión convencional y mayoritaria es que las pirámides, la esfinge y los templos asociados son productos exclusivamente de ese período dinástico. Sin embargo, la naturaleza misma de la construcción monumental invita naturalmente a la reutilización práctica. Los romanos construyeron sus anfiteatros impresionantes sobre cimientos etruscos anteriores. Las catedrales medievales europeas se alzaron majestuosas sobre las ruinas recicladas de templos romanos paganos.
Hay precedentes abundantes de tal superposición arquitectónica en todas partes donde miramos históricamente. ¿Por qué no aquí específicamente? Imagínate al amanecer dorado, de pie en la meseta en esa era anterior olvidada. El horizonte lejano es de un dorado pálido, y la niebla se eleva misteriosamente desde el río abajo. A tu alrededor, las personas se mueven con un propósito deliberado y coordinado, llevando cestas de fragmentos de piedra, guiando trineos pesados cargados de bloques, gritándose unos a otros sobre el rítmico golpeteo constante de herramientas sobre roca resistente. Notas inmediatamente la ausencia de ornamentos reales, sin rostros reales tallados, sin proclamas de poder político. Esta es una arquitectura despojada de ego personal, dedicada a algo sagrado que ya no podemos nombrar. Con los siglos que pasan, las personas que la construyeron desaparecen gradualmente. Su idioma se desvanece, sus aldeas se derrumban. Sus creencias se disuelven en fragmentos. La piedra permanece, paciente y silenciosa. Luego, miles de años después, llegan los primeros faraones organizados. Heredan un paisaje ya marcado profundamente por el misterio. Y hacen lo que los gobernantes suelen hacer típicamente. Lo incorporan a su historia oficial. Restauran, remodelan y en algunos casos retallan completamente. Tal vez la esfinge alguna vez llevó un rostro diferente antes de que los albañiles expertos de Kefren le dieran el suyo idealizado. Tal vez el núcleo interior de una pirámide estuvo en pie durante siglos antes de que se colocaran las piedras de revestimiento pulidas. No podemos probarlo definitivamente, pero la posibilidad sola es suficiente para mantener viva la pregunta fundamental. Y en ese espacio tenso entre la prueba y la posibilidad, yace el asombro que nos mantiene mirando las piedras, las estrellas y los leves rastros de personas cuyos nombres nunca fueron escritos, pero cuyas manos aún pueden sentirse en el peso de los bloques antiguos. Párate mentalmente al pie monumental de una pirámide. No los lados blancos y relucientes que has visto en las reconstrucciones idealizadas de artistas, sino los bloques crudos y antiguos de su núcleo expuesto. El sol se refleja intensamente en sus bordes desgastados, revelando una superficie moteada de crema pálida y marrón oxidado. Podrías notar algo profundamente curioso. No todos los bloques se ven idénticos. Algunos están encajados con una precisión casi imposible de replicar, con juntas apenas visibles al ojo humano. Otros son irregulares, con bordes astillados, superficies ásperas, y dispersos entre ellos hay marcas desconcertantes, surcos, líneas de cincel, impresiones circulares que no parecen coincidir exactamente con las simples herramientas de cobre que se dice usaban los albañiles del reino antiguo. Este es el enigma profundo de los cortadores de piedra de una era olvidada. Si tal era, existió realmente. La historia oficial nos dice repetidamente que la Gran Pirámide, construida para el faraón Khufu alrededor del 2560 a.C., fue el producto de miles de trabajadores usando cinceles de cobre, piedras de golpeteo de diorita y trineos de madera. La piedra caliza se cortó de canteras locales, el granito de Asuán, a gran distancia, y todo fue transportado a su lugar mediante la fuerza bruta del esfuerzo humano coordinado. Y sí, el cobre es capaz de cortar piedra caliza con suficiente tiempo y determinación. Pero luego te encuentras con el granito, denso, inflexible, con una dureza mucho más allá de la capacidad del cobre para rayarlo. El granito usado en las cámaras internas de la Gran Pirámide pesa entre 25 y 80 toneladas por bloque individual, y fue moldeado con dimensiones exactas. Algunos de estos bloques están pulidos tan lisos que incluso hoy, cortarlos con tal precisión requeriría herramientas con punta de diamante o sierras industriales modernas. En otros lugares, como la llamada Cámara del Rey, las vigas de granito en el techo abarcan toda la sala, cada una pesando más que un vagón de tren cargado. Es profundamente difícil reconciliar esto con la imagen de hombres golpeando piedra durante años, con bolas de diorita en la mano. Cuando los exploradores entraron por primera vez en las pirámides,
En la era moderna, notaron algo aún más extraño. Algunas superficies de granito llevaban marcas de cortes largos y superficiales, como si una hoja de sierra hubiera pasado limpiamente por ellas. Otras contenían agujeros de taladro circulares, algunos de varios centímetros de profundidad, con surcos en espiral en su interior. Para los ingenieros modernos, esos surcos sugieren un taladro rotativo de alta velocidad, algo capaz de aplicar presión constante mientras gira. La arqueología experimental ha demostrado que los taladros de tubo de cobre, con arena, como abrasivo, pueden producir agujeros similares. Pero el proceso es dolorosamente lento y los surcos en espiral, producidos en los experimentos, no coinciden del todo con los ejemplos antiguos encontrados en las pirámides. Los historiadores especializados aún debaten acaloradamente si estas marcas específicas son simplemente el producto de un trabajo paciente y extraordinariamente habilidoso con las herramientas conocidas de la época o evidencia reveladora de técnicas avanzadas y materiales que desde entonces se han perdido completamente. Si son lo último, entonces surge inevitablemente la pregunta inquietante: ¿quién las desarrolló originalmente y cuándo exactamente? Podría haber habido constructores anteriores mucho más antiguos, tal vez mucho antes del reino antiguo establecido, que transmitieran algunos de sus métodos secretos, o cuyos bloques y piedras cortadas abandonadas fueran reutilizadas inteligentemente, más tarde, por los albañiles expertos de Jufu. Dato curioso controvertido. En el año 1837, el coronel Howard Vyse, un soldado británico y anticuario inglés, descubrió marcas de cantera pintadas de rojo en cámaras ocultas sobre la cámara del rey. Estas marcas contienen el nombre de Khufu y fueron tomadas inmediatamente como prueba final e irrefutable de que la pirámide le pertenecía exclusivamente. Sin embargo, los métodos cuestionables de Vyse han sido cuestionados persistentemente durante décadas, con algunos investigadores incluso sugiriendo controvertidamente la posibilidad de una falsificación deliberada del siglo XIX, sean genuinas o falsificadas. Las marcas nos dicen una cosa importante. La asignación de propiedad en arqueología a menudo descansa precariamente en evidencia frágil, y nuestra confianza en datar con precisión un monumento puede depender peligrosamente de un solo cartucho pintado. La posibilidad real de la reutilización de piedras antiguas complica dramáticamente el panorama histórico. En todo Egipto, los arqueólogos han encontrado casos abundantes de gobernantes posteriores desmantelando estructuras más antiguas para construir nuevas, a veces borrando deliberadamente las inscripciones originales, a veces dejándolas visibles como fantasmas tenues bajo tallas frescas. Si esto ocurrió en la meseta de Giza, entonces algunos de los bloques que ahora asociamos automáticamente con la Cuarta Dinastía podrían ser mucho más antiguos. Y, a diferencia de una inscripción legible, la piedra no ofrece pistas claras sobre cuándo fue cortada por primera vez. La logística misma de trabajar con bloques tan masivos sugiere un dominio técnico de la extracción y transporte que incluso la sofisticada burocracia del reino antiguo habría tenido dificultades para igualar. En Asuán, obeliscos inacabados y bloques de granito a medio cortar aún yacen en sus canteras antiguas, llevando las marcas visibles de sus creadores. Algunos muestran fracturas donde la piedra se partió inesperadamente. Otros están perfectamente moldeados, pero nunca movidos. El obelisco inacabado, de más de 1,000 toneladas de peso, fue abandonado después de que aparecieran grietas durante el corte. El hecho de que los trabajadores incluso intentaran tallar algo tan grande sugiere una ambición asombrosa o una larga tradición de mover megalitos que heredaron de generaciones anteriores. Imagina la escena en esa posible era anterior. Las herramientas podrían no parecerse a nada que reconozcamos hoy. Tal vez aún estaban hechas de piedra, pero usadas de maneras que ya no entendemos. Quizás descubrieron formas de ablandar ciertas rocas químicamente, facilitando el corte, una teoría ocasionalmente planteada en la arqueología marginal, aunque nunca probada. O tal vez tenían dispositivos mecánicos,
simples pero efectivos, que multiplicaban la fuerza humana sin la complejidad de los motores modernos. Cualquiera que fuera su método, los resultados fueron duraderos. Bloques tan precisamente moldeados que 4000 años de clima y terremotos no han logrado romper sus uniones. Vale la pena recordar que la tecnología avanzada no tiene que significar algo sacado de una película de ciencia ficción. El mundo antiguo a menudo resolvió problemas con innovaciones de baja tecnología ingeniosas que pasamos por alto porque parecen demasiado simples. La fórmula del concreto romano, perdida durante siglos, produjo estructuras que aún están en pie hoy, mientras que muchos equivalentes modernos se desmoronan en décadas. Los navegantes polinesios podían cruzar miles de millas de océano abierto sin brújula, usando solo las estrellas, las olas y el vuelo de las aves. Los cortadores de piedra de Giza, ya fueran egipcios del reino antiguo o alguien anterior, podrían haber tenido su propio conjunto de técnicas perdidas, desarrolladas lentamente, transmitidas a través de generaciones y luego olvidadas. Dato curioso fascinante. En algunas partes de Egipto, particularmente alrededor de antiguos sitios de canteras, las marcas de herramientas antiguas permanecen en las caras de roca que fueron abandonadas a medio cortar. Algunas de estas marcas sugieren un método de extracción, donde grandes trozos de piedra se tallaban en una curva continua, algo difícil de replicar solo con piedras de golpeteo. Caminando entre las pirámides hoy, aún puedes ver la evidencia de manos humanas en cada superficie. La precisión varía de bloque a bloque, insinuando que algunos podrían provenir de diferentes períodos o haber sido hechos por diferentes equipos con diferentes habilidades. A la sombra de la pirámide, no es difícil imaginar a esos cortadores de piedra anteriores, anónimos ahora, moldeando los primeros grandes bloques de Giza. Su sudor y aliento, mezclándose con el polvo, su trabajo destinado a ser reclamado por otros. Y así, ¿son estas marcas, estos bloques, estas hazañas improbables de moldear y mover piedra únicamente obra de los egipcios del reino antiguo? ¿O son el legado de un capítulo mucho más antiguo en la historia de Egipto? La piedra guarda silencio, pero contiene la posibilidad en cada línea de cincel, cada agujero de taladro, cada ajuste imposible. Si pudieras retroceder las capas del tiempo y estar en la meseta de Giza, hace 2000 años, el aire se sentiría completamente diferente en tu piel. El sol aún sería cálido durante el día, pero las noches serían más agudas, más frías. Podrías mirar al norte y ver un cielo cargado de nubes, una rareza en el Egipto moderno. Y si pudieras avanzar más allá de este estrecho valle, encontrarías un planeta atrapado en el agarre de la última edad de hielo. Durante el máximo glacial, enormes capas de hielo cubrían América del Norte, el norte de Europa y partes de Asia, atrapando grandes cantidades de agua del planeta. Los niveles del mar eran más de 100 metros más bajos que hoy. Los contornos de los continentes eran diferentes. Las islas, ahora separadas por amplios canales, alguna vez estuvieron conectadas por amplias llanuras. En el Mediterráneo, las costas se extendían mucho más allá de sus límites modernos, y el delta del Nilo, ahora una extensión plana de tierra fértil, se habría extendido mucho más hacia el mar. Aunque Egipto estaba demasiado al sur para los glaciares, sintió la influencia de la edad de hielo de otras maneras. La atmósfera era más seca en algunos periodos, más húmeda en otros. A medida que los patrones globales de viento y lluvia cambiaban, hubo años en los que los monzones llegaban más al norte, alimentando el Nilo con un flujo más rico, y otros momentos en los que las lluvias retrocedían y el río corría más delgado. El Sáhara, también, no era aún la extensión ininterrumpida de arena que vemos hoy. Bolsillos de pastizales y estepas salpicaban el paisaje, intercalados con tierras altas rocosas y cursos de agua estacionales. Dato curioso asombroso. Mientras los humanos en el Valle del Nilo podrían haber estado adaptándose a estos cambios, los mamuts lanudos aún vagaban lejos en Siberia y América del Norte. De hecho, algunos mamuts sobrevivieron en la isla Wrangel, en el Océano Ártico, hasta hace unos 4000 años, lo que significa que aún había mamuts en la Tierra, al mismo tiempo que se supone
que se construía la Gran Pirámide. Si existiera una cultura avanzada en el Valle del Nilo durante la Edad de Hielo, habrían enfrentado un paisaje en constante cambio. El río podría haber cambiado su curso más a menudo que en tiempos posteriores. Sus llanuras de inundación podrían haber sido más extensas en años húmedos, retrocediendo en los secos. Las personas que vivían aquí habrían necesitado adaptarse constantemente, trasladando sus asentamientos, cambiando sus prácticas de caza y agricultura, tal vez aprendiendo a navegar por vías acuáticas que ya no existen hoy. Ahora, imagina que, durante una de las ventanas climáticas más estables, cuando las lluvias eran confiables y el flujo del Nilo constante, esta cultura decidió construir algo duradero. Podrían no haberlo pensado de la misma manera que los faraones. En lugar de una tumba para un solo gobernante, tal vez fue un monumento comunal, un lugar para ceremonias ligadas a los ciclos de la naturaleza, las estrellas o el río. Podrían haber elegido la meseta de Giza, no solo por su elevación, que la mantenía a salvo de las inundaciones, sino por su posición relativa a los marcadores celestes. Cuando el clima cambió nuevamente, las consecuencias habrían sido devastadoras. Hace unos 12900 años, el mundo se sumergió en el Younger Dryas. Un retorno repentino a condiciones casi glaciales que duró más de 1000 años. Las temperaturas cayeron rápidamente. Los patrones de lluvia cambiaron abruptamente. Y muchas especies de animales grandes se extinguieron. En América del Norte, la megafauna desapareció. En el Valle del Nilo, las comunidades de plantas y animales habrían sido transformadas. Si una civilización hubiera prosperado aquí, antes de este evento, podría haber sido dispersada o incluso borrada por el entorno cambiante. Los historiadores aún debaten si las sociedades humanas de esa era eran capaces de construir a la escala de las pirámides. La arqueología convencional dice que no, señalando que la agricultura, la metalurgia y la organización social a gran escala no son evidentes en el registro arqueológico antes de aproximadamente el 6000 a.C. en Egipto. Sin embargo, hay anomalías. Estructuras como Göbekli Tepe demuestran que grandes fuerzas laborales organizadas podían existir entre pueblos no agrícolas. Círculos de piedra en Napta Playa, en el desierto egipcio, están alineados con las estrellas y datan de hace hasta 7000 años, insinuando una conciencia astronómica más antigua que las propias pirámides. Dato curioso notable. Si hubieras podido estar en la meseta de Giza en el Pleistoceno tardío, podrías haber mirado al oeste a través del Sáhara y ver montañas lejanas coronadas con nieve estacional. No es una imagen que asociemos con África, pero en tiempos más fríos, la nieve en las tierras altas del Magreb era más común. Si existieran estructuras monumentales aquí, antes del final de la Edad de Hielo, el derretimiento de las grandes capas de hielo y el consiguiente aumento en los niveles del mar podrían haber ocultado gran parte de su evidencia de apoyo. El delta del Nilo, en particular, habría sido inundado a medida que los mares subían, potencialmente enterrando asentamientos enteros y monumentos más pequeños bajo las aguas del Mediterráneo. La meseta de Giza, segura tierra adentro y elevada, podría haber sido uno de los pocos lugares donde las construcciones más grandes podrían sobrevivir intactas. Imagina a esos constructores anteriores observando la lenta transformación de su mundo. Tal vez vieron la llanura de inundación del Nilo encoger, el verde retrocediendo hacia las orillas del río. Tal vez notaron que el aire se calentaba año tras año, las tormentas cambiaban de carácter, las aves migratorias llegaban en diferentes momentos. Y tal vez les dijeron a sus hijos que recordaran no solo los cambios que estaban viviendo, sino las estructuras que habían construido. Quizás creyeron que algún día alguien estaría aquí de nuevo y entendería. Para cuando emergió el reino antiguo, la edad de hielo había terminado hace mucho. Los faraones heredaron un Nilo más tranquilo, más predecible.
Pero si la meseta de Giza ya contenía trabajos de piedra monumentales para entonces, habría sido un premio irresistible, listo para ser reclamado, remodelado e incorporado a la narrativa del reinado divino. Esa posibilidad cambia la forma en que vemos las pirámides. Podrían no ser solo símbolos del poder del reino antiguo, sino sobrevivientes de un tiempo en que el planeta mismo se veía y sentía muy diferente. Un tiempo en que el hielo y el deshielo dictaban la forma de los continentes y las culturas humanas subían y caían al ritmo del gran pulso climático de la Tierra. Antes de la era de los reyes, antes de que las ciudades se alzaran del adobe, antes de que se tallara el primer jeroglífico en piedra, había historias. Historias transmitidas de boca en boca, alrededor de fogatas, en las orillas del río y en las horas tranquilas antes del amanecer. Entre las más antiguas de estas historias, en casi todas las culturas que sobrevivieron hasta la historia registrada, hay un relato sobre el agua, no las suaves inundaciones estacionales que los agricultores aman, sino una oleada abrumadora e interminable. Una inundación que engulle el mundo. En el antiguo cercano oriente, los sumerios contaban de Ziusudra, un hombre justo advertido por un dios para construir un barco antes de que un diluvio llegara para borrar toda la vida. Más tarde, en la epopeya de Gilgamesh, el personaje Utnapishtim relata un rescate similar, sobreviviendo con su familia y animales para repoblar la tierra. En la tradición hebrea, Noé recibe instrucciones para construir un arca, resistiendo 40 días de lluvia mientras las aguas se alzan sobre las montañas. Los griegos tenían su propia versión en Deucalión y Pirra, quienes sobrevivieron a una inundación enviada por Zeus al refugiarse en un pequeño cofre de madera y desembarcar en el monte Parnaso. Los mitos de inundación de Egipto son más discretos, más entrelazados con la creación misma. En la tradición heliopolitana, el dios Atum emerge de las aguas primordiales de Nun, creando el primer montículo de tierra. Desde allí, da origen a los primeros dioses, el cielo, el aire y eventualmente el mundo. Aunque el mito egipcio es más cósmico y simbólico, algunos estudiosos han especulado si su imaginería, la tierra emergiendo de aguas interminables, podría ser un eco lejano de una inundación real recordada vagamente a través de generaciones. Tales recuerdos podrían tener raíces en eventos reales. Hace unos 1,2,000 años, el mundo estaba emergiendo de la última edad de hielo. Vastos glaciares se derritieron, liberando torrentes de agua en los océanos. Los niveles del mar globales subieron más de 100 metros, ahogando costas y rediseñando continentes. Un evento particularmente dramático, conocido como el pulso de agua de deshielo, 1 amperio, elevó los niveles del mar varios metros en menos de un siglo. Imagina ser un pueblo costero o ribereño entonces. Cada año, el agua avanzando más tierra adentro, aldeas perdidas, tierras de cultivo sumergidas. Si el delta del Nilo ya estaba poblado de alguna forma, asentamientos enteros podrían haber sido borrados bajo el Mediterráneo en ascenso. Dato curioso revelador. Bajo las olas del Mar Negro, los arqueólogos han encontrado rastros de antiguas líneas costeras y moluscos de agua dulce enterrados bajo capas de especies de agua salada. Esto sugiere que hace unos 7.500 años, el Mediterráneo pudo haber roto el Bósforo e inundado lo que entonces era un gran lago de agua dulce. Para las personas que vivían allí, habría parecido que el mar mismo se alzó de la noche a la mañana. Algunos incluso argumentan que este evento podría haber inspirado mitos de inundaciones posteriores. Los historiadores aún debaten si las tradiciones orales pueden preservar con precisión los recuerdos de catástrofes tan antiguas. Estudios lingüísticos y antropológicos sugieren que sí pueden. En Australia, las historias aborígenes describen antiguas costas e islas que fueron sumergidas hace más de 7.000 años. Detalles que coinciden con reconstrucciones geológicas. Si esto es posible allí, ¿por qué no a lo largo del Nilo? Tal vez, los sacerdotes de los primeros templos de Egipto recitaban versos sobre una gran inundación, no como metáfora, sino como historia. Una historia que ya había resbalado tan lejos en el pasado que adquirió el tono de un mito. Si las pirámides o sus cimientos más tempranos son anteriores al final de la edad de hielo,
Entonces sus constructores podrían haber vivido a través de tal inundación, imagínalo. De pie, en la meseta de Giza, observando cómo las aguas avanzan año tras año, trayendo escombros desde lejos río arriba, tragando campos y aldeas. Las personas habrían retrocedido hacia terrenos más altos, primero a las crestas, luego a las colinas, y finalmente a los propios monumentos, las cosas más altas y sólidas de la tierra. Por un tiempo, las pirámides podrían haber sido islas en un mundo ahogado. Incluso después de que las aguas retrocedieran, el recuerdo de esa inundación podría haber permanecido, transmitido a través de generaciones. Con los siglos, a medida que el idioma cambiaba y los detalles se desdibujaban, la inundación podría haber adquirido una cualidad divina, un castigo de los dioses o un reinicio cósmico. Las civilizaciones posteriores podrían haber mirado las antiguas obras de piedra y asumido que fueron construidas en respuesta al desastre. Tal vez, para honrar a las deidades que perdonaron a los sobrevivientes. Cierra los ojos e imagina el Sáhara. No como la vasta extensión de calor dorado y beige que conocemos hoy, sino como un paisaje vivo, con verde vibrante. Los ríos serpentean a través de amplias llanuras de inundación, sus orillas sombreadas por acacias frondosas, manadas de gacelas y antílopes, se dispersan ante la llegada de cazadores humanos hábiles. Los cocodrilos se deslizan silenciosamente por aguas lentas y turbias. A lo lejos, la superficie de un gran lago brilla como un espejo bajo el sol de la tarde. Esto no es una fantasía romántica, es lo que gran parte del Sáhara parecía durante miles de años, durante el período húmedo africano, entre aproximadamente 14500 y 5500 años atrás. Cambios sutiles en la órbita de la Tierra alteraron los patrones monzónicos de África. Las lluvias se desplazaron hacia el norte, empapando el Sáhara y convirtiéndolo en una vasta sabana próspera. Las imágenes satelitales hoy revelan los rastros fantasmales de antiguos ríos y lechos de lagos bajo la arena, como las venas de una hoja seca. Los arqueólogos que trabajan en lo que ahora es el desierto más profundo han descubierto herramientas, fragmentos de cerámica y arte rupestre que representa animales que no podrían sobrevivir allí hoy. Jirafas e incluso hipopótamos. Dato curioso fascinante. Parte del arte rupestre muestra barcos, embarcaciones largas y elegantes con proas altas talladas en acantilados a cientos de millas de cualquier costa actual. No son las barcas de papiro del Nilo posterior, sino embarcaciones de aspecto más robusto, quizás diseñadas para viajar por ríos o cruzar grandes lagos. Es una imagen extraña, casi inquietante. Una flota de barcos navegando por lo que ahora es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. El período húmedo africano habría transformado también el entorno de Egipto dramáticamente. La llanura de inundación del Nilo habría sido exuberante y extensa, capaz de sostener grandes poblaciones con relativa facilidad. Las inundaciones estacionales habrían sido predecibles y generosas, reponiendo el suelo. Las mesetas desérticas, incluida la meseta de Giza, habrían sido mucho menos hostiles, quizás salpicadas de pastos y arbustos, en lugar de roca desnuda y arena cambiante. Si las primeras fases de las pirámides o sus cimientos fueron concebidas durante esta era verde, su construcción habría sido mucho más factible que en las condiciones hiperáridas del Egipto posterior. El agua abundante podría haber sido utilizada no solo para sostener a la fuerza laboral, sino también para fines prácticos, como lubricar trineos que transportaban piedras pesadas. La comida habría sido abundante, reduciendo los desafíos logísticos de alimentar a miles de trabajadores. Transportar piedra también podría haber sido más fácil. Los barcos podrían haber navegado no solo por el Nilo, sino por los ríos y lagos estacionales que entrecruzaban la región. Los historiadores aún debaten cuán rápido terminó el período húmedo africano. Algunas evidencias sugieren un secado gradual durante siglos. Otros datos apuntan a cambios abruptos, posiblemente desencadenados por cambios en las corrientes oceánicas o eventos climáticos a gran escala. Lo que es cierto es que la transformación del Sáhara de verde a dorado
fue devastadora para las personas que vivían allí. Los ríos desaparecieron, los lagos se redujeron a cuencas fangosas y la tierra fértil se convirtió en polvo. Las comunidades habrían sido forzadas a migrar, buscando refugio en áreas donde el agua aún fluía, como el Valle del Nilo. Esta migración podría haber traído constructores hábiles, artesanos y comerciantes en contacto más cercano con los que ya vivían a lo largo del Nilo. Podrían haber traído consigo conocimientos de otras partes del Sáhara Verde, técnicas para trabajar la piedra, ideas arquitectónicas o símbolos religiosos. Con el tiempo, estas influencias podrían haberse fusionado con las tradiciones locales, dando lugar a algo completamente nuevo. Cuando las lluvias finalmente fallaron para siempre, el desierto regresó con venganza. Lo que había sido una pradera, que abarcaba un continente, se convirtió en una barrera, aislando a Egipto de gran parte de África al oeste. Las rutas comerciales desaparecieron, y el Sáhara Verde se deslizó en la memoria colectiva. Pero si se habían construido estructuras monumentales durante esa era anterior, habrían permanecido en pie en terrenos altos, mientras la tierra a su alrededor se convertía en arena infinita. Si estás en la meseta de Giza por la noche, lejos del resplandor del Cairo moderno, el cielo se abre como un libro antiguo lleno de secretos. El aire se enfría rápidamente tras la puesta del sol, y el horizonte adquiere esa oscuridad aterciopelada particular, donde las estrellas no solo aparecen, sino que parecen avanzar, más cerca de lo que esperas. Incluso ahora, en una época en que las luces de la ciudad han robado gran parte del brillo de la noche, el cinturón de Orión aún cuelga claro sobre el desierto. 3 puntos de luz en una línea perfecta. Pero hace miles de años, bajo cielos no contaminados por la luz eléctrica, las estrellas habrían sido tan nítidas que proyectaban sombras débiles en la arena. Para las personas que vivían antes de la invención de los relojes, el cielo nocturno era tanto un mapa como un calendario preciso. Podías saber la hora por las posiciones de ciertas estrellas. Podías saber cuándo plantar cultivos o prepararte para las inundaciones, observando el primer amanecer de una constelación particular. Y si eras un constructor, alguien que ponía los cimientos para un monumento destinado a durar miles de años, podrías elegir alinearlo con los cielos mismos. Las pirámides de Giza han cautivado a la humanidad durante milenios, generando teorías que desafían la idea de que fueron construidas alrededor del 2500 a.C., durante el reino antiguo de Egipto. Una hipótesis fascinante, propuesta por Robert Bauval en los años 90, es la teoría de la correlación con Orión. Esta sugiere que las pirámides de Khufu, Kefren y Menkaure reflejan la disposición de las estrellas Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka del cinturón de Orión con una alineación más precisa hacia el 10.500 a.C. En esa época, la constelación de Leo habría coincidido con la mirada de la Gran Esfinge durante el equinoccio de primavera, lo que podría indicar que los constructores conmemoraron una era mucho más antigua. Los egiptólogos tradicionales cuestionan esta teoría, argumentando que las alineaciones podrían ser casuales y que no hay registros escritos que las vinculen directamente. Sin embargo, la precisión de las pirámides con el norte verdadero, con una exactitud de fracciones de grado, es asombrosa y desafía incluso la tecnología moderna. Los antiguos egipcios podrían haber usado el tránsito de estrellas circumpolares para lograr esta precisión, pero la precesión terrestre sugiere que las estrellas adecuadas estaban alineadas siglos antes de la fecha aceptada para la construcción. La astronomía era central para los egipcios, quienes dividían el cielo en 36 decanos estelares que funcionaban como un reloj nocturno con una precisión de 20 minutos. Si una cultura predinástica o preedad de hielo existió en Giza, su conocimiento astronómico probablemente se transmitió oralmente, usando las estrellas para calendarios, navegación y rituales. La precesión, que altera lentamente las posiciones estelares, habría sido notada por generaciones atentas, posiblemente inspirando monumentos para fijar esos momentos celestes en piedra eterna. Y así, mientras el viento del desierto continúa soplando sobre la meseta, como lo ha hecho durante incontables milenios,
Las pirámides permanecen en pie, guardianas silenciosas, de secretos que quizás nunca comprendamos completamente. Son más que monumentos de piedra. Son cápsulas del tiempo, testigos mudos de un mundo que existió mucho antes de que la historia comenzara a escribirse. Antes de que los reyes tuvieran nombres, antes de que el desierto fuera desierto. Cada bloque tallado, cada alineación celestial, cada surco erosionado por agua antigua, susurra una historia que desafía nuestras certezas cómodas sobre el pasado. Si las pirámides fueron construidas antes de la edad de hielo, entonces no son simplemente el logro de una civilización conocida, sino los últimos vestigios de un mundo perdido, una era cuando la Tierra misma era diferente. Cuando el clima esculpía civilizaciones y las aguas del deshielo borraban historias enteras. Son sobrevivientes, como nosotros, de catástrofes planetarias que transformaron continentes y obligaron a la humanidad a comenzar de nuevo, una y otra vez. Y tal vez eso es lo más inquietante de todo. La posibilidad de que no seamos la primera civilización avanzada en este planeta, sino simplemente la última en una larga línea de sociedades que se alzaron, florecieron y fueron olvidadas, dejando solo piedras como testigos mudos para las generaciones futuras. Las pirámides no solo nos hablan del pasado, nos advierten sobre el futuro, recordándonos que nada es permanente excepto el cambio mismo, y que incluso los monumentos más grandes pueden convertirse en misterios para quienes vienen después. Mientras contemplas esas formas colosales alzándose contra el cielo estrellado, sientes el peso de todo ese tiempo acumulado, todas esas vidas vividas, todos esos secretos enterrados bajo capas de arena y silencio. Y en ese momento, te das cuenta de que las pirámides no son solo estructuras antiguas. Son preguntas talladas en piedra, esperando respuestas que quizás nunca lleguemos a conocer completamente, pero que seguiremos buscando mientras el viento del desierto continúe susurrando sus historias ancestrales en nuestros oídos curiosos. ¿Has sentido alguna vez curiosidad por los misterios ocultos bajo las arenas del tiempo, esas verdades ancestrales que podrían reescribir completamente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos? Compártenos tu opinión en los comentarios. Suscríbete ahora mismo al canal para seguir explorando estos enigmas fascinantes y dale a me gusta antes de que estas revelaciones se desvanezcan nuevamente en el olvido. Cada día que pasa, estamos más cerca de desenterrar los secretos que han permanecido ocultos durante milenios.